Bueno, muchachos, buenas noches para todos. Los saludo. Hoy, 24 de febrero de 2025, vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a el tema. Vamos a orientar lo que es diseño de bases de datos relacionales. ¿Sí? Para empezar, muchachos, gracias por su asistencia el día de hoy. Como les decía, vamos a trabajar hoy sobre lo que es el tema diseño de bases de datos relacionales y normalización. Entonces, esto, muchachos, que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante importante, es clave en el proceso de diseño de bases de datos, ¿cierto? Porque el objetivo principal de esta sesión es que ustedes comprendan la importancia que tiene un buen diseño de bases de datos. Y para tener un buen diseño, para llegar a un buen diseño de bases de datos, es importante que ustedes conozcan lo que es la normalización. Puesto que esto nos ayuda a nosotros a comprender y mejorar la temática de organizar los datos mucho mejor y a mejorar la eficiencia, la organización de la organización de la información. ¿Cierto? Recordemos que estamos en la fase de ejecución, actividad de proyecto 6, ¿cierto? Y la evidencia que vamos a desarrollar el día de hoy, en la que vamos a orientar, es resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Sobre la cardinalidad ya nosotros, supongo que ya ustedes han hablado sobre lo que es la cardinalidad, que es cuando trabajamos el modelo entidad-relación, ¿cierto? Ustedes saben que las entidades se relacionan de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, ¿cierto? Pregunto, ¿eso de la cardinalidad ustedes ya lo manejan? ¿Sí lo han trabajado en sesiones anteriores? Profe, si no le molesta a usted, nos hace un pequeño recorderis de eso, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces, ahorita en el ejemplo vamos a trabajar lo que son las cardinalidades para recordarles un poquito más sobre este tema. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la evidencia del día de hoy? Ustedes van a desarrollar el modelo relacional con la cardinalidad y la normalización de su base de datos. Si ustedes van a utilizar una base de datos, la idea es que trabajen con ese modelo, que desarrollen ese modelo para que ya vayan teniendo la base de dónde van a guardar sus datos, ¿cierto? Y cómo los van a organizar. Entonces, la idea de esta sesión es esa, precisamente. Y si ya tienen un modelo, algo ya, en el modelo entidad-relación, ya tienen un borrador de su base de datos, ¿cierto? De este diseño. La idea, muchachos, es que lo revisen aplicando la normalización y verifiquen que de verdad cumpla con las tres formas normales que son lo que plantea el diseño de base de datos, que nos garantiza de una manera mejorar la organización de los datos, por así decirlo. Entonces, la idea al final es que ustedes entreguen un documento con el modelo relacional de su base de datos. Ahorita les voy a mostrar esto y no se preocupen que también van a entregar algo así, algo parecido a esto, una tabla con sus relaciones. Ya en un momentico les explico qué es esto y cómo se maneja, ¿vale? No se asusten. Bueno, entonces, antes de seguir avanzando, muchachos, la idea es que ustedes entiendan qué es esto de bases de datos relacionales. Ahora, yo voy a preguntar,
¿Alguien tiene un concepto de lo que es una base de datos relacional? ¿Tiene una idea? ¿Ha escuchado hablar de esto? Que quiera de pronto mencionarlo o decirnos qué es una base de datos relacional. ¿A qué hace referencia esto? O ninguno ha tenido, no ha leído, no ha tenido una relación directa con lo que es una base de datos relacional. Ok, muchachos, ninguno. Entonces, Edgardo. Pues sí, yo estaba esperando para darle la oportunidad a otro compañero, pero bueno. Pues sí, yo he trabajado pues muchos años con bases de datos y básicamente la relación, yo como la veo como tablas de Excel. Entonces en las tablas de Excel tenemos unas filas, unas columnas, y si tuviéramos como varias hojas, varias sheets de Excel, para poder relacionar como una hoja con otra, pues necesitamos una de esas columnas que el campo sea igual. Entonces yo puedo relacionar como esas dos tablas, si tuviera que como crear otra tabla con la información de las otras dos, esa es como la forma como se relacionan. Entonces de ahí como la palabra relacionar. Bueno, más o menos así. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, muchachos. Entonces, bases de datos relacionales, como su nombre lo indica, se trabaja por medio de relación, ¿cierto? Hay un dato específico que nos permite relacionar o unificar una tabla con la otra. Así como nos explicó el compañero, la idea es que estas tienen un tipo de relación entre una y otra, ¿cierto? Pero la idea es que este tipo de relaciones sea eficiente y que nos permita almacenar la información de forma organizada, ¿cierto? Que nos permita tener después unas consultas eficientes y que nos garantice que los resultados obtenidos sean reales, ¿cierto? De ahí la importancia del diseño que sea correcto, ¿sí? Que el diseño esté bien definido. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros reducir valga la redundancia de datos, es decir, los datos repetidos en nuestra base de datos. ¿Ya? Lo que nos permite a nosotros, al disminuir la repetición o la redundancia de datos, nos permite a nosotros tener una facilidad para nosotros acceder a las consultas, ¿cierto? Y esto mejora la integridad de los datos. ¿Cómo así que la integridad de los datos? Eso de integridad quiere decir la seguridad o que los datos sean fiables, ¿cierto? Entonces, al hacer esto, a nosotros nos va a permitir que la base de datos funcione de manera más eficaz o más eficiente y que a medida que van creciendo la cantidad de datos o la cantidad de información en nuestras bases de datos, no se ponga lenta al momento de manejar de pronto datos repetidos o información que no es relevante. Entonces, el objetivo de la normalización de datos es precisamente eso, reducir al máximo esa redundancia o esa repetición de datos o almacenar datos que no nos garantizan a nosotros o que no nos sirven para hacer las consultas o para el objetivo que nosotros necesitamos obtener, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo y el beneficio que nos provee nosotros hacer un buen diseño de la base de datos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los conceptos o los términos que nosotros utilizamos al momento de hablar de bases de datos relacionales. Los datos. Los datos es la información, ¿cierto? Cuando hablamos de datos, hablamos de la información que nosotros vamos a guardar en
nuestra base de datos. ¿Cómo se guardan estos datos en las bases de datos relacionales? Se guardan en unas tablas, ¿cierto? Las tablas serían algo parecido a esto, o mejor dicho, esto sería una tabla. Por ejemplo, la tabla inventario, ¿sí? Si están viendo esto acá, esta es una tabla. Estas tablas van a tener registros, atributos, claves, que las claves serían primarias y llaves foráneas. ¿Cuáles son los registros? Cuando hablamos de un registro, hablamos de las filas. Voy a adelantarme aquí un poquito en la diapositiva para mostrarles. Esto que está aquí serían columnas, ¿cierto? De forma vertical serían las columnas y las filas serían los registros. Los registros, nosotros deseamos en una base de datos que cada registro sea único, que no se repita, ¿cierto? Porque cada uno de estos registros que nosotros guardamos aquí es la información que nosotros necesitamos para nuestro software, ¿cierto? Entonces necesitamos que cada registro que tengamos ahí sea único. ¿Y cómo garantizamos eso, muchachos? Lo garantizamos definiendo las claves primarias, ¿sí? Los atributos son todos esos registros, todas esas columnas, perdón, que existen en la tabla. Por ejemplo, en esta tabla que está aquí, llamémosla, no le vayamos a dar nombre, pero ¿qué atributos tiene? Tiene un atributo que es ID de pedido, cliente, un atributo dirección, un atributo productos y un atributo total. Estos serían los atributos, ¿sí? Todos esos campos que nosotros vamos a necesitar guardar, ¿cierto? Y los registros serían las filas. Ahora, como les decía, garantizamos que esos registros sean únicos definiendo una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es ese dato, ese atributo que es único e irrepetible. Por ejemplo, en el caso de las personas, el registro o lo que nos valida a nosotros que somos únicos, pues que puede existir, digamos, hablando del nombre mío, puede existir otra persona que se llame Lady Joana González Ballesteros, ¿cierto? Pero, ¿cómo identificamos que Lady Joana González Ballesteros sea yo o sea otra persona? A través de ¿quién me dice cuál sería ese atributo único que me identifica a mí como colombiana, como persona colombiana? ¿Cuál creen ustedes que sería? La cédula, profe. La cédula, correcto. Pueden haber 2 o 3 más Lady Joana González Ballesteros, pero solamente yo poseo ese número de cédula. Las demás tendrán un número de cédula diferente. Por lo tanto, ya los registros, a pesar de que tengan muchos campos iguales, van a tener por lo menos uno que lo distingue de los demás, ¿cierto? En el caso de esta tablita que les estaba mostrando acá, digamos, puede venir muchas personas que se llamen Juan Pérez, que vivan en una dirección similar o que esté registrado en una misma dirección y que compren exactamente lo mismo, pero yo me aseguro que el ID de pedido sea diferente, ¿cierto? Y ya con eso garantizo que no haya duplicidad o redundancia en la información. Muchachos, hasta ahí van conmigo. ¿Están claros los conceptos hasta ahora?
Sí, señora. Ok. Entonces, cuando hablamos de un modelo relacional, ya no hablamos de tablas individuales, sino que cada una de esas tablas se relaciona con otra de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de ventas, por ejemplo, mi cliente se debe relacionar con el producto que compró, ¿cierto? Entonces, ahí existe una relación, porque yo necesito que mi cliente se relacione con el producto que va a comprar. Es decir, yo saber cuáles fueron los productos que ese cliente adquirió o va a comprar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación entre cliente y producto. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí. Bueno, perfecto. Sí, todo claro. Cuando nosotros diseñamos bases de datos, hay unos problemas que se pueden presentar comúnmente en este diseño. Ya hemos hablado de la redundancia de datos, que es cuando la información se duplica, ¿cierto? O se repite en más de un lugar. Por ejemplo, un cliente que aparezca varias veces con los mismos datos en la tabla de pedido. Es decir, si yo soy cliente frecuente de una tienda y todos los días voy y compro, no sé, una gaseosa y me registran Lady Gaseosa, ¿cierto? Hoy, mañana voy y vuelvo y compro gaseosa, me registran. La cliente Lady compró una gaseosa, pero no es la misma compra, ¿cierto? Si no lo identifico con un ID, una fecha o algo que represente que son diferentes compras, ¿cierto? Eso sería una duplicidad o una redundancia de datos, porque yo estaría registrando en mi sistema muchas veces el nombre de mi cliente comprando el mismo producto, ¿cierto? Entonces no voy a obtener datos fiables, datos confiables, porque estoy haciendo mal el registro, ¿cierto? Otro ejemplo, otro problema común es las anomalías en las actualizaciones. ¿Cuándo se presenta esto? Por ejemplo, si yo estoy almacenada en una tabla, un cliente, tengo el almacenamiento de los clientes, y un cliente me cambia la dirección, pero resulta que yo tengo a clientes relacionados con una factura de venta y actualizo la factura de venta, en la factura actualizo la dirección y no la cambio en la tabla de clientes, entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Porque en la factura yo tengo la información del cliente y allí fue donde yo actualicé la dirección. Sin embargo, cuando voy a buscar a en la tabla clientes, la dirección no ha cambiado. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Por esa razón, yo separo toda la información y cuando voy a crear la factura, hago más bien una relación con el cliente y no guardo en la tabla factura al cliente nuevamente. Ahorita vamos a entender un poquito mejor esto. Otro problema sería muy similar a este, solo que no con la actualización, sino con la eliminación. Podrían quedar registros por ahí sin relación alguna, haciéndonos de pronto tener gasto de memoria innecesaria porque no lo borramos y quedó ahí, simplemente guardado, ocupando un lugar que después eso nos va a generar a nosotros de pronto lentitud en el manejo de la información. Y otro gran problema que se nos presenta cuando tenemos un mal diseño de bases de datos es, aparte de volverse lenta,
a medida que van creciendo los datos, ¿cierto? Si no almacenamos correctamente, se nos vuelve esto mucho más difícil de mantener, es decir, la información organizada a medida que crece, aparte de volverse muy lento el proceso, ¿cierto? Consultas y todo lo demás. ¿Alguien tiene la manito levantada o algo así? Que no ve. Yo, profe. De hecho, es demasiado importante la normalización porque las bases de datos relacionales no están hechas para grandes cantidades de datos. Entonces, si no hay una normalización bien hecha, la base de datos se nos va a colapsar. Es correcto. Sí, recuerden que las bases de datos, para un volumen excesivo de información, donde tenemos, digamos, hablando ya como grandes empresas, Facebook, Google, ¿cierto? Se utiliza otro tipo de bases de datos, ya son las bases de datos no relacionales o no SQL, que esas las vamos a ver más adelante, no a profundidad, porque recuerden que les había comentado que como el proyecto se enfoca más a bases de datos relacionales, que como su compañero lo acaba de decir, no están diseñadas, muchachos. Sí, me escuchan, que parece que mi vecino tiene un cumpleaños, entonces no sé si estorba la música que está de fondo. Sí se escucha. Ok, me preocupa eso. Bueno, muchachos, entonces, como les decía. Casi no se escucha. Se escucha bien, se escucha bien la voz suya. Ok, perfecto. Bueno, entonces, entonces las bases de datos no relacionales se utilizan más que todo en ese tipo de software que necesitan gran cantidad de información. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en el programa más que todo en estas bases de datos no relacionales, relacionales, que son las que estamos hablando hoy. Bueno, entonces como ya les decía, estos son los objetivos de la normalización de bases de datos. Vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el proceso de normalización de bases de datos? Son tres pasos. La primera forma normal, lo que busca es que se eliminen datos repetidos para asegurar que los registros sean únicos, ¿sí? La segunda forma normal, después de que nuestra base de datos cumple la primera forma normal, es eliminar las dependencias parciales. Por ejemplo, que esta relación que existe entre ellas dependa solamente de una clave, ¿sí? No de una clave compuesta. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre esto. Y la tercera forma normal es eliminar las dependencias transitivas. Por ejemplo, la separación de atributos que no son claves en tablas nuevas. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un caso de estudio de una tienda de tecnología que necesita gestionar sus pedidos y clientes en una base de datos. Actualmente ellos tienen una tabla donde se almacena la información de los pedidos, clientes y productos, pero han identificado varios problemas. Un problema que han identificado es que la información de los clientes y sus direcciones se repite en varios registros. Los productos de cada pedido están almacenados en una sola celda y esto dificulta la consulta y la actualización. Aparte, existe redundancia y riesgo de inconsistencia en la información. Vamos a ver qué hay que hacer para solucionar estos problemas. Aquí les muestro, digamos que ellos están almacenando toda la información en una tabla como esta.
La primera cosa que nosotros podemos identificar en este ejemplo es que, ok, manejan un pedido, ¿cierto? Pedido 1, que pertenece a Juan Pérez, cuya dirección es esta, y Juan compra laptop, mouse y cualquier cantidad de productos, y estos están almacenados en una misma celda, ¿cierto? Todos juntos. Es ahí entonces donde nosotros identificamos que podemos dividir nuestra tabla en dos, ¿cierto? Una con la información del pedido y una con la información del producto, ¿cierto? Quedándonos entonces de esta manera. Perdón. La primera forma normal. Dividiendo los productos, ¿cierto? Si nosotros dividimos los productos, vemos que se nos repite entonces, miren, aquí Juan Pérez compró un laptop, Juan Pérez compró un mouse, y así podríamos agregar y dividir a Juan Pérez por cada uno de los productos que compre, ¿cierto? Pero al hacer esto, nosotros identificamos que la información de Juan Pérez, junto con sus 3 atributos, nombre, dirección, si tiene teléfono, toda la información de él se va a repetir múltiples veces. Y eso es redundancia de información, ¿cierto? Entonces nosotros ahí identificamos, para aplicar la primera forma normal o irnos a la segunda forma normal, que podemos dividir nuestra tabla en dos. Una con la información que pertenezca al cliente y otra que pertenezca al producto. Si hacemos eso, separamos nuestra tabla en cliente y producto. Nos damos cuenta que podríamos aún simplificar esta tabla. Ya tenemos aquí la información del cliente por separado y la información de cada uno de los productos por separado. ¿Cómo haríamos nosotros para relacionar esas dos en un pedido? Simplemente cogemos y creamos el pedido, el número del pedido, ¿cierto? Y lo relacionamos con el cliente que me hizo ese pedido. Y miren, la información en esta tabla solo sería necesario el ID del cliente. Cuando yo busco el cliente con el ID 1, inmediatamente yo sé que es Juan Pérez, que vive en la calle 123. Y no es necesario en esta tabla pedidos tener toda esa información repetida. Lo podemos repetir solo una vez. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Lo mismo sucede con productos. Miren, que aquí sería que Juan Pérez en el pedido, en una factura, digamos que ID de pedido puede hacer una factura, ¿cierto? En la factura número 1 es de Juan Pérez y pidió el artículo con el código 1 y el artículo con el código 2. La diferencia entre esta tabla y la información que se almacena en esta tabla con la primera que está acá es grande, ¿cierto? Porque miren que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 atributos, 5 columnas, ¿cierto? Y la simplificamos en 3. ¿Sí? Hasta ahí, muchachos, ¿está claro lo que acabo de explicar? Perfecto. Sí, profe, claro. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, hay una práctica que es buena de hacer y son las dependencias transitivas. ¿Qué es una dependencia transitiva? Aquí voy a trabajar con el ejemplo de la dirección. En este caso, la dirección podríamos generalizarla, ¿cierto? O podría existir una persona, 2 personas que vivan en la misma dirección, ¿cierto? Entonces es conveniente que la dirección también la podamos
almacenar en una tabla diferente, cosa que cuando nosotros agregamos la información del cliente, o si el cliente cambia de dirección, vayamos directamente a la tabla de direcciones, la modifiquemos y eso garantiza que si hay más de un cliente relacionado con esa dirección, inmediatamente cambie la demás. Digamos que en este ejemplo es bastante puntual porque está poniendo la dirección exacta de los clientes, pero digamos que nosotros podemos en nuestras facturas simplemente decir de dónde son, ¿cierto? Si es de Sagún, si es de Montería. Entonces, podrían existir muchos clientes que vivan en la ciudad de Montería, que van para Montería, ¿cierto? Nuestro pedido para Montería. Y yo cambio la dirección de uno de ellos, simplemente cambiándole el ID de la dirección y no tengo que cambiar toda la dirección. ¿Sí me hago entender? De todos los clientes y garantizo que esa dirección se le cambia a todos los que, si yo cambio el código de la dirección, que cambie para todos. Si yo cambio que Montería ya no es Montería, el código 1 ya no es Montería, sino Barranquilla, todos los que tenían ID de dirección 1 cambien en esa dirección, ¿cierto? Eso es lo que se garantiza, esa parte. Ahí tendríamos que mirar nosotros en nuestra base de datos qué posibles atributos pueden agruparse, ¿cierto? Para eliminar esas dependencias transitivas. Bueno, sigamos. Una buena práctica en el diseño de bases de datos es definir correctamente las llaves primarias y las llaves foráneas. Ahorita voy a mostrar en el ejemplo que está acá lo que es una llave foránea. Tratar de evitar la redundancia de datos, pero sin perder la integridad y utilizar índices para mejorar el rendimiento, ¿cierto? Y prever que nuestros datos van a crecer, siempre no quedarnos como con la idea de que nuestra base de datos siempre va a ser de unos 100 registros, sino que eso se puede crecer con el tiempo, ¿cierto? La información, entonces hay que mirar que se pueda manejar de la mejor manera ese crecimiento en la base de datos o en la información. Bueno, esto que está aquí, muchachos, este programa se llama Workbench. En el material formativo que está en Sayuna, está el enlace de la descarga y el tutorial de la instalación de este programa. ¿Sí? Yo voy a cerrar aquí. Voy a cerrar todo, lo voy a abrir desde cero. Entonces, y allí vamos a crear una tabla con una relación para explicarles entonces a ustedes cómo se crean las tablas y las relaciones. Ahí de una vez les voy a explicar lo que es la cardinalidad. Entonces, ese programa, como les digo, se llama Workbench, que es MySQL Workbench. Como les digo, en el material formativo está el enlace para la descarga y está el proceso de instalación. Sin embargo, en el Drive que nosotros manejamos, les voy a subir también el enlace y un documento a modo tutorial de cómo se instala el Workbench, ¿vale? Voy a abrirlo. Aquí le voy a dar. Este programa lo vamos a utilizar en la próxima clase. Cuando hoy nos vamos a quedar solo en lo que es el diseño, ¿cierto? De lo que es la tabla
la relación que existe entre las tablas, llaves primarias, en lo que es concepto. En la próxima clase vamos a ver ya lo que son los, cómo se maneja esa información, es decir, cómo agregar registros, cómo borrarlos, los comandos de cómo se definen y todo eso, ¿vale? Listo. De entrada, esperen un momentico que no es esta. De entrada, denme un momentico que parece que no está iniciado el proceso. Todo esto se lo voy a explicar en el tutorial y en la próxima clase, ya con más calma. Hoy quiero mostrarle lo que es el diseño. Bueno, ya está conectado nuestro programa al motor de base de datos, ¿cierto? Entonces, desde este punto, porque esto es lo que ustedes van a presentarme en esta evidencia. Ustedes abren Workbench, pueden hacerlo también en cualquier otro programa de diseño de bases de datos o relacionales, ¿sí? Aquí se van a archivo, nuevo modelo, y miren que se abre este espacio. Acá ustedes van a crear, agregar diagramas, van a modelo, agregar diagrama, y se nos abre esto que está aquí, el área de trabajo, donde encontramos para agregar tablas. Aquí están las tablas, ¿cierto? Vamos a crear una tabla productos. Damos clic y clic en cualquier lugar de la hoja y nos aparece automáticamente lo que es la tabla. Si le damos doble clic a esto, nosotros podemos editar la tabla, es decir, el nombre de la tabla, y empezar a agregarle atributos. Digamos que esta tabla se llama productos, ¿sí? Y aquí, en este espacio, ustedes van a agregar los atributos o las columnas de esta tabla. Por defecto, una vez damos aquí, esto me crea una columna que se llama ID productos. ID y el nombre que le acabamos de dar a la tabla. Por defecto, eso ocurre. Y la asigna, miren que lo que hice fue dar clic más abajo, en la segunda fila que está acá. Y automáticamente esto se crea. Se crea como un entero y como una llave primaria. Primary key. PK significa en inglés primary key. Y automáticamente activa que no null, es decir, que no admite que sea vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una llave primaria obligatoriamente debe tener un valor. ¿Sí? Entonces, por defecto, cada vez que nosotros creamos una tabla, esa tabla debe tener definido una llave, al menos una llave primaria, una llave que nos garantice que es único ese registro, que ese registro va a ser único siempre. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos agregarle, digamos, la descripción, un campo que se llame, una columna que se llame descripción, perdón, aquí dice descripción. Descripción, ¿cierto? Aquí, tipos de datos. Los tipos de datos que manejan casi todos los programas son los enteros, que son los números, ¿cierto? Los números enteros que nosotros conocemos, naturales, normales.
que tienen signos, ¿cierto? Puede ser. Y aquí, este campito que está aquí dice unsigned data, quiere decir que sean positivos, que no tenga signo negativo. Cuando lo activamos, solo me va a admitir números positivos, ¿cierto? Y no me generaría un error si trato de agregar un número que sea negativo. Los float, que son los números que ya tienen decimales, ¿sí? Por ejemplo, 30.25, ¿cierto? Ahí tenemos unos decimales, que son los float. Están los char, que es son letras, pero una cadena de letras, pero corta. Los bar char, que ya tienen una cantidad un poco más grande de caracteres. En este caso, miren que por defecto un bar chart está de tamaño de 45 letras. ¿Sí? Están otros valores, por ejemplo, el tipo date. Si le damos aquí, doble clic, aquí ustedes miren, encuentran el entero, el bar chart, el decimal, el datetime, el dato booleano, ¿cierto? Aquí hay diferentes tipos de datos que pueden almacenar en la base de datos. ¿Sí? Pero los más comunes son esos que les acabo de mencionar, los enteros, los float y los caracteres o varchar. Bueno, descripción, digamos que no nulo, es obligatorio ese campo, y un dato que se llama precio. Precio lo ponemos como entero. Pongámoslo como entero. O más bien float. Aquí. Float. Y que no sea nulo. Listo, aquí tenemos ya nosotros una tabla. Ustedes aquí ya pueden ir agregando cualquier cantidad de atributos a su tabla. ¿Sí? Vamos a crear otra tablita para explicarles entonces lo que son las relaciones. Cliente, digamos que una tabla cliente con ID de cliente y nombre de cliente. Nombre cliente. Bien, dejemos esos dos. Aquí, pues en el momento no es relevante la cantidad de eso. Creo que quedó claro cómo se crean las tablas, ¿cierto? Perfecto. Aquí lo que necesito es que quede claro cómo se crearon las tablas. Ahora vamos a explicarles o a recordarles un poquito lo que es la cardinalidad. La cardinalidad es la forma en que se relacionan estas dos tablas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que un cliente solo pueda comprar un producto, ¿cierto? Y que ese producto solamente va a pertenecer a ese cliente. Eso que les estoy describiendo ahí es una relación 1 a 1, o que tiene cardinalidad 1 a 1. Porque solamente ese cliente específicamente podrá llevarse ese producto. Esto no es lógico, ¿cierto? Que en una base de datos normal, un cliente puede llevarse muchos productos, ¿cierto? Pero es como para explicarles el concepto de cardinalidad. 1 a 1 es cuando una tabla solo puede tener un producto, o sea, un cliente puede tener solo un producto y ese producto solamente le puede pertenecer a ese cliente. ¿Sí? En este caso no suena lógico, pero digamos que una dirección de correo sí sería una relación 1 a 1, ¿cierto? Porque un cliente solo puede tener
una dirección de correo. Yo puedo limitar a que el cliente solo tenga una dirección de correo. Y esa dirección específica de correo le pertenece únicamente a ese cliente. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí lo que es la relación 1 a 1? Ay, no lo veo. Sí, muchachos, es que no veo las reacciones. Perfecto. Digamos que la otra cardinalidad o la otra relación que existe, aquí la podemos sacar de esta manera. Miren, aquí dice relación 1 a 1. Yo relaciono mis dos tablas y automáticamente aparece aquí una línea que me identifica que es de 1. Miren, estos dos guioncitos que están aquí y están acá, quiere decir 1, ¿sí? Entonces, de 1 a 1. Un cliente solo podría tener un producto y ese producto pertenecer solo a ese cliente. Esa es una relación, una cardinalidad. Voy a borrarla. Otra relación es de 1 a muchos. Aquí sí suena lógica en el ejemplo, porque un cliente puede adquirir muchos productos, ¿cierto? Y esa cantidad de productos o muchos productos solamente pertenecerle a ese cliente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos una relación que es de 1 a muchos, obligatoriamente la clave primaria del lado donde la cardinalidad es 1 debe viajar como clave foránea a la tabla cuya relación es muchos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Vamos a hacer la relación de 1 a muchos. Siempre voy desde 1 a muchos, no, desde muchos a 1, esperen un momentito. Desde muchos a 1. Lo tengo que hacer así para que salga bien la relación. Es decir, siempre doy clic primero en la tabla que tiene la relación muchos y luego voy hacia la relación 1. Miren que si lo hago de manera contraria, voy a borrar un momentico y tomo la relación de 1 a muchos y pongo desde la cardinalidad 1 a muchos. Vean lo que pasa. Me pone la relación inversa. ¿Sí? Nosotros estamos definiendo en este momento que la relación del cliente, un cliente puede tener muchos productos, puede comprar muchos productos y muchos productos pertenecer a un único cliente, ¿cierto? Entonces, cuando vayan a representar esa relación, siempre tomen la relación 1 a muchos, 1 a n, y empiecen desde el desde el muchos, denle clic a la tabla muchos y, aquí, le di doble clic. Primero seleccionen la tabla que tiene cardinalidad de muchos y luego 1 para que les dé. Fíjense que cuando hago esta relación, automáticamente ID de cliente viaja a esta tabla productos como llave foránea. Miren aquí que se creó este atributo en esta tabla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo necesito saber cuántos productos pertenecen a este cliente, a través de esto, busco el producto y yo cuento cuántas veces se repite en la tabla productos, ese cliente, y ya yo automáticamente sé cuántos productos pertenecen a ese cliente. ¿Sí? Esa es la cardinalidad 1 a muchos. ¿Quedó clara lo que es la cardinalidad 1 a muchos? Muy bien. Hay una cardinalidad que es la cardinalidad muchos a muchos. ¿Sí?
Voy a borrar esta aquí. ¿Qué es esta? Muchos a muchos. N a M. Esta que está aquí. Cuando esto ocurre, muchachos, es decir, un cliente puede comprar muchos productos y esos productos, muchos productos pertenecen a muchos clientes. Digamos que, vamos a ponerle un ejemplo más práctico. Digamos que hagámoslo con proveedor. Un ejemplo de proveedor, ¿cierto? Un proveedor puede atender a muchos clientes, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero a la vez, ese cliente va a tener muchos proveedores, porque no solamente va a tener a un proveedor en mi tienda, sino que puedo tener a muchos. Entonces, eso es una relación muchos a muchos. ¿Qué pasa? Que cuando se genera la relación muchos a muchos, automáticamente se crea una tercera tabla donde aquí no hay diferencia de cómo, en qué orden lo haga. Una tercera tabla que va a agrupar las llaves primarias de las dos tablas que están relacionadas. Miren que aquí el ID del producto se crea aquí y el ID del cliente también se crea aquí. Entonces, esta tabla que se crea automáticamente es la que me relaciona estas dos entidades o estas dos tablas. ¿Sí? ¿Quedó claro eso de las cardinalidades hasta aquí? Como les digo, ya esta parte de las cardinalidades se vieron cuando ustedes generaron el modelo entidad-relación. De hecho, el modelo entidad-relación es el que van a utilizar como base para crear el modelo relacional. Si ustedes se dan cuenta, cada entidad del modelo entidad-relación se convertiría en una tabla y los atributos de esas entidades pasarían a ser las columnas, ¿cierto? Entonces, partiendo del modelo entidad-relación, ustedes van a convertirlo en modelo relacional. Entonces, muchachos, básicamente esto es lo que ustedes van a hacer, un gráfico de su modelo entidad-relación ahora convertido en modelo relacional. Pueden utilizar, como les digo, el material formativo. Sugiere Workbench, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro con el que se sientan cómodos. Nuevamente les digo, voy a enviar un documento a modo tutorial con el enlace de Workbench y la instalación y configuración de cómo se hace eso. Perdón que no, digo, alguien me escribió algo por acá por el chat. No sabía la diferencia de ellos, pensé que eran lo mismo. Bueno, aprovecho para corregirme, perdón, no me refería a SQL porque Daniel, ¿qué decía acá? Daniel, ¿qué querías decir con esto, Daniel? Que no leí. Bueno, esa conversación no la leí. Muchachos, entonces, lo que son los conceptos básicos de modelo relacional, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Este es el momento en que me pueden preguntar lo que no haya quedado del todo claro. Profe, todo claro, gracias. Bueno, muchachos, me alegro mucho que todo haya quedado claro.
Si tienen algo que agregar o sugerir, mucho gusto. Entonces, si no hay ninguna pregunta o duda que tengan al respecto, comentario acerca de la clase, entonces pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Saben que tienen el grupo de WhatsApp por cualquier duda o novedad o algo que necesiten decirme, pues ahí estaré atenta a acompañarlos durante este proceso. Entonces, muchachos, espero que con lo que les proporcione y este video, la información que les proporcione y lo que se orientó en este video, puedan entregar la evidencia sin inconvenientes. Agradecerles, muchachos, la participación y pues nada, entonces feliz noche para todos. Muchas gracias por su atención. Feliz noche, profe. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, feliz noche. Igual, profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, muchachos. Gracias. No se va a detener la grabación.